Saludos camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día tremendamente productivo. Yo quiero compartir contigo hoy otro tip acerca de mezcla. Hoy quiero hablar contigo acerca de si debemos aplicar primero la EQ y luego la compresión a la hora de procesar nuestras pistas, o si al revés, deberíamos hacer primero compresión y luego EQ. De hecho es un tema que genera dudas, es un tema del que me habéis preguntado un montón y es un tema del que quiero hablar hoy. Y además quiero hacerlo dejando claro que tanto la EQ como la compresión son herramientas al servicio del artesano, son herramientas al servicio de tu método y de tu protocolo y al servicio de tu consecución de objetivos. Así que, una vez más, se trata de utilizar la oreja, utilizar la cabeza, tener un objetivo sonoro en la mente y aplicar soluciones y comprobar si la solución que estamos aplicando pues está funcionando, ¿no? Así que antes de continuar y meternos en faena con el tema de la EQ y la compresión, que sé que es un tema interesante y sé que vamos a despejar un montón de dudas hoy, seguro, si te interesa, como te decía, ese acercamiento de pensar en ti, de pensar en el artesano, ese acercamiento de olvidarte de plugins, de cacharros y de máquinas y de pensar en ti y en cómo tú analizas, detectas problemas y aplicas soluciones, si te interesa esa filosofía, que desde luego creo que es la única filosofía viable a la hora de conseguir resultados, me gustaría invitarte al video training gratuito, 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas con el setup que ya tienes en casa y al que puedes acceder de forma gratuita en produceaudio.net/regalo. Y como te digo, es un video training, creo que de casi una hora, basado en la filosofía de pensar en el artesano y de preocuparse por el artesano y por lo que el artesano hace y por cómo el artesano hace las cosas y por cómo el artesano utiliza sus herramientas, en vez de preocuparnos por la herramienta en sí, por el plugin de turno, por el cacharro de turno, que no es garantía en ningún caso de conseguir resultados mejores de los que consigues a día de hoy. Así que no dejes de visitar produceaudio.net/regalo y no te pierdas este webinar donde tú y yo vamos a desvelar esos 3 secretos que te garantizo que si los aplicas, a partir de mañana mismo tus mezclas van a cambiar con el setup que ya tienes en casa. Y además no tienes que traer nada, porque cuando veas el webinar vas a poder descargar el ebook con toda la información que vamos a hablar en el webinar para que lo tengas a un solo clic. Así que invitado quedas, pasamos a hablar de EQ y de compresión, que a eso hemos venido hoy. Y en primer lugar, pues antes de aplicarla, que yo te voy a enseñar cómo yo la aplico en mi trabajo para que, bueno, pues te sirva de inspiración a ti, lo vamos a hacer con un caso práctico, pero antes de eso me gustaría hablar un poquito de los fundamentos y empezar por hablar de cuál de las dos formas es la correcta, EQ más compresión o compresión más EQ. Pues en realidad ninguna y ambas lo son, se utilizan de forma distinta para obtener resultados distintos y a veces pues dependerá no solo del resultado que quieres obtener, sino también de la fuente que tienes, hacer una evaluación de la fuente y pensar en si necesita primero un poquito de EQ para esculpirla o si necesita primero un poquito de compresión para controlarla antes de empezar a esculpirla. Entonces, ¿cuándo utilizar EQ más compresión? Pues cuando quieres limpiar primero las zonas problemáticas de una pista o a lo mejor potenciar virtudes que tiene para luego comprimir el audio resultante. Como te decía, tienes la opción de evaluar tu pista y pensar, esta pista pues a lo mejor no tiene una dinámica demasiado tremenda y la tengo más o menos estable, pero quiero esculpirla un poquito para empezar a quitarle lo que me sobra, o incluso para hacer una técnica de pegar un boost muy fuerte y luego comprimir, para obtener una textura en concreto, que también se hace mucho. Pero en el caso de que primero quieras esculpir para luego comprimir y dar, digamos, empaque y dar textura, pues a lo mejor prefieres utilizar una EQ antes de tu compresor. Por otro lado, ¿cuándo utilizar compresión y después EQ? Pues cuando primero lo que quieres es controlar la dinámica de una pista y luego esculpir el audio que sale de ese compresor. Como te decía, a lo mejor evalúas y dices, tengo un bajo y está muy dinámico, a veces está muy fuerte, a veces está muy flojo, y antes de poder ecualizar y antes de poder procesarlo yo necesito controlarlo, necesito matar esos picos y traer un poco adelante lo que está más atrás para que el bajo suene más estable. A lo mejor ahí pues quieres utilizar primero la compresión y luego tu EQ. Ventajas de una forma y de otra forma. Al usar la EQ primero y eliminar lo que sobra antes de comprimir, que muchas veces además eso que sobra son graves, es peso de subgrave o peso de pelota de medio grave, pues así te aseguras de que tu compresor va a trabajar mucho más holgado después, al tener menos graves con los que lidiar. Lógicamente, si tú tienes una señal que tiene un peso de grave enorme, si no la ecualizas antes de comprimir, cuando ese grave incida en el compresor, la aguja se va a volver loca. Sin embargo, si primero ecualizas, quitas ese grave que te sobra porque no lo vas a utilizar en la pista, o sea, en la mezcla, porque no lo necesitas, y es una pista que tiene grave de más, pues si le quitas ese grave y luego entra en tu compresor, el compresor va a ir más holgado, va a ir mucho más tranquilo porque no tienes ese golpetazo de grave incidiendo y que va a volver, como te decía, loca la aguja y va a hacer que el compresor trabaje pues con mucha más agresividad, ¿no? También vas a poder, como te decía antes, hacer boosts, hacer subidas súper fuertes y luego controlarlas con la compresión. De hecho, eso es una técnica que se utiliza mucho, por ejemplo, en las mesas SSL 4000.
por ejemplo, con una batería, con una caja de batería, primero le pegan un subidón súper fuerte en agudos, en 7, 6, 8000, 10.000, y luego ¡pah!, comprimen esa señal. Y la caja coge una textura muy peculiar y muy característica. Es decir, que a veces utilizar la EQ delante del compresor también te sirve para pegar un subidón muy fuerte en algún sitio y luego comprimir y conseguir una textura. Por otro lado, al usar un compresor primero, y si el compresor además tiene coloración, que muchos son pues emulaciones de compresores clásicos, ¿no?, podrás después recuperar con EQ aquello que tu señal ha perdido o controlar lo que ha ganado a nivel de frecuencias. Es decir, cuando pasas tu señal por el compresor, como te decía, si tienes una señal muy dinámica, dices, prefiero primero comprimirla para luego procesarla, ecualizarla y demás. Cuando la pases por ahí, si tu compresor tiene una coloración propia, que muchos la tienen, por eso te digo esto, podrás recuperar luego al poner la EQ y decir, vale, mi compresor me ha comprimido la señal, pero he perdido un montón de brillo. Voy a recuperar un poco con mi EQ. Es decir, que podrás controlar incluso si el compresor le ha añadido un montón de medios, por ejemplo, y tú de repente dices, mi señal está comprimida, está mejor, pero se ha pasado de medios. Ese compresor le ha añadido un color que yo no quiero. Puedo aplicar con una EQ pues una limpieza ahí. Incluso también podrás añadir carácter a tus señales y luego esculpirlas, como te decía. A lo mejor primero quieres utilizar el compresor para añadir un carácter concreto a tu caja, a tu bombo, a tu voz y luego esculpirlas con EQ. ¿De acuerdo? Así que fíjate que hay ventajas de utilizar la EQ primero y también otras ventajas de utilizar los compresores primero. Por eso ninguna de las dos formas es correcta o incorrecta. Y una vez más, todo dependerá de la pista que tengas, de la evaluación que hagas previa y del objetivo sonoro que tengas y de cómo vas a llegar a ese objetivo sonoro. Luego, inconvenientes de una y otra. Al usar primero la EQ para eliminar lo que sobra y después comprimir, podrías devolver un poco de lo que quitaste con EQ, dado que el compresor devuelve aquello que está más bajo de nivel y controla lo que está más alto. Lógicamente, si tú tienes una señal y le quitas, por ejemplo, medio grave, luego al pasarla por el compresor, en realidad, al tener menos contenido de medio grave, la señal, el compresor va a tirar también de esa zona un poquito y vas a recuperar un poquito lo que quitaste. Entonces, pues hay que tener cuidado al usar primero la EQ. Por otro lado, al usar primero el compresor, probablemente va a trabajar de forma más abrupta y agresiva, al tener una señal más rica en grave con la que lidiar, y la textura resultante será distinta a nivel sonoro. Es decir, cuando el compresor trabaja más fuerte, trabaja más, digamos, menos liviano y más agresivo, también devuelve una señal con una textura distinta. Es decir, que eso podría ser un problema de utilizar un compresor primero, que te cambie demasiado la textura de tu señal. Por eso, una vez más, camarada, cuando pongas tu EQ, cuando pongas tu compresor, a utilizar la oreja y a evaluar qué está pasando y si eso se está acercando al objetivo sonoro que tú tienes. Y luego, ¿cómo puedes hacerlo tú para exprimir al 100% el potencial de este ejercicio? Pues te voy a contar cómo lo hago yo y cómo te recomiendo que pienses en hacerlo o, no sé, que lo evalúes para ampliar tu arsenal de técnicas a la hora de conseguir los resultados que quieres. Por un lado, podrías comenzar como yo comienzo la mayoría de mi procesamiento. Yo, si no tengo una pista que es demasiado dinámica y quiero controlar por algo en concreto, yo suelo empezar por EQ. Y comienzo por una EQ digital para hacer un procesamiento sustractivo y eliminar las zonas que yo sé que no deben estar en esa pista y que están empobreciendo la pista o cargándola de frecuencias que no va a necesitar en el contexto de la mezcla y que van a ser un problema para mi mezcla. Por ejemplo, como te decía antes, yo tengo una pista de, no sé, de bajo, y de repente tiene mucho peso en 40, 50, 60 Hz, pero yo ahí tengo reinando a mi bombo, por ejemplo, y de repente yo digo, bueno, yo no quiero ese grave del bajo, porque no quiero que compita con el bombo, así que comienzo por una EQ digital y empiezo además con el método de quitar primero los extremos, luego quitar de las zonas centrales, es decir, voy buscando cómo esculpir mi señal a nivel sustractivo, quitando sobre todo lo que no quiero. Luego suelo introducir un compresor. Y así controlo por un lado la dinámica de esa señal o incluso le doy el carácter que quiero, pero ya le he eliminado muchas cosas. Y así el compresor está lidiando con una señal que ya la he vaciado un poquito y he pulido un poquito y claro, pues tiene menos trabajo por hacer a nivel de control de dinámica, a nivel de golpe de grave, a nivel de todo, pues va a ir un poco más liviano. De hecho, en este momento sería interesante que a lo mejor una vez que has introducido tu EQ y has introducido tu compresor, pruebes a cambiar el compresor y lo pongas encima. ¿Vale? Prueba un momento a cambiarlos de orden y escucha si el resultado se acerca más a tu objetivo sonoro. Una vez que tú has decidido, utilizo EQ primero y compresión primero, voy a cambiarlo por un segundo, a ver qué pasa, a ver si la textura cambia, que va a cambiar, y a ver si se acerca más a lo que busco. Y por último, si lo ves necesario, porque una vez más, todo esto depende de tu señal en crudo y del objetivo sonoro que tengas. A lo mejor tu señal suena fetén y no hay que hacerle nada, y estamos dando vueltas, así que lo primero siempre es analizar, ¿vale? Para detectar problemas, pero si tú ves que tienes un problema y es necesario,
Puedes utilizar después una EQ analógica y aditiva, es decir, para añadir cosas, y si encima es una emulación de una EQ analógica, pues también tendrá una coloración. Y si tú conoces tus plugins y conoces qué coloración da cada uno, pues puedes utilizar una EQ que te añada eso que estás buscando y a la vez que te sirva para resaltar aquello que necesites en tu mezcla, de esa pista en concreto, pensando en las frecuencias esenciales de esa pista en relación a todas las demás. Es decir, pensando ya en, oye, ¿qué necesito de esta pista para que suene un poquito mejor integrada en el contexto de mezcla? Así que fíjate que este es el acercamiento que yo suelo hacer a mi procesamiento. Empiezo por quitar y limpiar y controlar y luego voy a añadir lo que creo que me falta ya en el contexto de mezcla. Así que te voy a enseñar en un momento cómo lo hago yo a nivel práctico. Fíjate, con una pista, en este caso, tengo una batería que no he procesado aún. De hecho, este se puede quitar porque no hemos procesado nada. Y tengo un bajo, que por un lado es un bajo de línea, que tiene ya un procesamiento para distorsión, para sacar un poquito de agudo. Y tengo el bajo de ampli, que sé que me está dando problema, y yo he empezado, dado que es una señal que no es demasiado dinámica, fíjate. Y bueno, estamos viendo que va desde menos 12 hasta menos 6, que puedes pensar como que no es demasiado dinámica, son 6 dB de diferencia. Sí, es verdad, pero para ser un bajo no es muy dinámico. Es decir, yo he visto bajos mucho más dinámicos. Y una vez más, como el bajo tiene mucho grave, el grave es un problema. A veces manda unas cargas de señal brutales y hay que tener cuidado. Por eso yo no lo veo un bajo demasiado dinámico. Y cuando lo escucho con la batería y lo escucho con el resto de instrumentos que ahora he apagado para el ejemplo, yo no lo pierdo demasiado en la mezcla. Entonces he pensado de primera, no voy a comprimirlo, no necesito hacer un control de su dinámica y lo que necesito es pulirlo. Y lo primero que he hecho ha sido sacar aquí una EQ y quitar de 75 Hz hacia abajo toda la bola de grave que no me interesa y además quitarle también un poco de pelota en 117 en este caso. Los números dan igual, yo lo he hecho a oreja y he ido escuchando y he ido aplicando mi filtro de paso alto haciendo así. Escuchando simplemente donde ya empiezo a desvirtuar el grave del bajo, que sí quiero quedarme, y luego yéndome un poquito más atrás. Y al final he dicho, pues sobre 75 me vale. Y luego he buscado una zona ofensiva, porque también notaba que mi bajo tenía una pelota ahí de grave que quería eliminar, y he buscado y he encontrado que en 117... Al eliminar ahí, de repente mi bajo pilla un empaque, se redondea muchísimo. Entonces lo primero que he hecho ha sido ecualizar un poquito para quitar aquello que me parecía que no necesito de este bajo. Y claro, lógicamente ahora al añadir un compresor, el compresor ya no está recibiendo una carga extra de grave que yo me he cerillado. Entonces el compresor va más holgado. De hecho, fíjate que los parámetros he cargado un preset de un compresor de bajo y luego lo he ido tuneando a mi parecer hasta que he encontrado la textura que buscaba. Fíjate que el bajo ya no es tan dinámico, pero aún así yo puedo ser un poco más agresivo y decirle, oye, que no sea tan dinámico. Subo un poquito el ratio, bajo un poquito el umbral. Ahora lo tengo muchísimo más controlado y además tiene un ataque medianamente rápido, 7 milisegundos, y lo que está dejando es, ¡clan!, pasar el golpe de la púa, que también me interesa. Y fíjate que yo ahora podría hacer el paso 3, es, yo tengo mi EQ y tengo mi compresor. Voy a cambiar el compresor de orden, lo voy a arrastrar aquí, a ver si mi textura cambia. Tengo la sensación de que cuando me llevo el compresor arriba, mi bajo tiene un poco más de peso de grave, lo cual me interesa menos. Yo quiero un bajo más definido, creo que el peso de grave ya lo tiene, y para este proyecto en concreto a mí me interesa más el compresor detrás. Pero una vez más, para eso está la oreja, camarada, para que evalúes, para que veas el objetivo sonoro que tú tienes y decidas si colocas antes o después. Por último, yo te recomendaba que si luego quieres, si hace falta y lo ves necesario, podrías utilizar una EQ. Yo en este caso he utilizado una EQ que además es una EQ Pultec, que sé que añade coloración y que además sé que es especialmente generosa con el grave de mi bajo, y simplemente pues lo he pulido un poquito y le he dado un poquito de medio, que me interesaba, y un poco de peso en grave.
Y lo he redondeado un poquito más, es decir, una vez que he hecho una EQ sustractiva y luego he comprimido, pues luego he hecho EQ aditiva. E incluso podría seguir procesando si veo que es necesario, pero fíjate que yo he tomado mi decisión basándome en analizar mi pista en crudo, ver si necesita un control dinámico urgente o si lo que necesita ya es un control de quitar frecuencias. He decidido poner mi EQ primero y mi compresor después, he probado a cambiarlos y me quedo con esta textura porque me interesa más, y luego incluso he añadido un poquito de coloración. Y luego pues tengo aquí el otro bajo que fíjate que también he hecho lo mismo. En este caso tengo una EQ para quitar lo que no quiero, luego distorsión y luego incluso una EQ para controlar más, porque lo que me devolvía la distorsión me gustaba pero había frecuencias nocivas, y he vuelto a ecualizar de forma sustractiva. Es decir, que fíjate que aquí no hay reglas. Puedes utilizar cualquier configuración en tu lista de plugins, cualquier orden, el que tú quieras, siempre y cuando te acerque al resultado que buscas. Y ahora mismo tengo un bajo que se parece mucho más a lo que busco. En mi caso el objetivo era un bajo redondete, pero un bajo también muy pegón a nivel de medio, e incluso un bajo con un poquito de distorsión para luego poder sacar esa definición en una mezcla poblada de guitarras, de teclados y demás. Así que, una vez más, camarada, nos tenemos que basar en el artesano, en su capacidad de analizar, de detectar problemas y de aplicar soluciones, y la EQ y la compresión no son más que herramientas que te sirven para justo encontrar esas soluciones a tus problemas. Así que evalúa tu fuente, decide si prefieres ecualizar primero o prefieres comprimir primero, chequea si al hacer tu procesamiento te estás acercando al objetivo sonoro que tienes para ese bajo, para esa pista en concreto, y si has acertado, adelante, y si crees que ha empeorado, cambia el orden o cambia el procesamiento o vuelve a analizar el problema y vuelve a buscar una solución. Pero una vez más, en la producción musical no hay fórmulas mágicas, no hay recetas ni pastillas mágicas que de la noche a la mañana hagan que tu bajo o que tu batería o que tu voz suene profesional y suene competitiva simplemente utilizando un plugin o simplemente pensando en que hay que utilizar una cadena en un orden concreto. Aquí se trata una vez más de analizar, detectar problemas y aplicar soluciones. Y de hecho, si esa es tu filosofía o si quieres impregnarte un poquito más de esa filosofía, recuerda que puedes acompañarme en el video training con los 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas con el setup que ya tienes en casa, y que, como te decía antes, está basado en esa filosofía de analizar, detectar problemas y aplicar soluciones con herramientas, y tratando a nuestras herramientas como lo que son, simplemente un ser inerte que no garantiza resultados si nosotros no sabemos manejar, no sabemos por qué manejamos y no sabemos cuál es el objetivo que queremos conseguir al manejarlo. Así que pásate por produceaudio.net/regalo, nos vemos allí en ese video training, y además, como te decía, te vas a poder descargar el ebook para que tengas toda esa información a un solo clic. Y por supuesto, camarada, no dejes de compartir tu opinión acerca de el uso de la EQ o el uso de la compresión, si tú usas la EQ primero o usas la compresión primero, o te parece que siempre hay que hacerlo de una forma o que siempre hay que hacerlo de otra, o cualquier idea, duda o consulta que se te ocurra, compártela debajo de este vídeo, en el box de comentarios, tanto en YouTube como en Facebook, como en el blog, donde tú quieras, pero no dejes de participar y comparte tus ideas, ¿de acuerdo? Nada más, nos vemos en el blog, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día, chao.